Siempre que hablo de crecimiento, y creo que hablé aquí en Ciudad Real hace como un año y medio, en un acto, en una hora más bien sórdida, a las 5 de la tarde, taurina, me considero en obligación de formular 3 precisiones iniciales que pretenden deshacer otros 3 posibles malentendidos. ¿Cuál es la primera? Muchas veces se ha formulado la pregunta de si esto del decrecimiento puede verificarse dentro del capitalismo. Mi respuesta espontánea inicial dice que no, pero las cautelas más elementales sugieren que hemos visto cómo muchos proyectos aparentemente contestatarios y alternativos al final han sido absorbidos por el capitalismo, y conviene que mantengamos los ojos abiertos ante la posibilidad de que esto ocurra también con lo del decrecimiento. Mi respuesta en cualquier caso a esta cuestión es muy sencilla. Tenemos que fortalecer la dimensión anticapitalista del proyecto del decrecimiento. O por decirlo de otra manera, entiendo yo que a principios del siglo XXI, en el mundo desarrollado, en el mundo opulento, no es creíble un proyecto de contestación del capitalismo que no sea al mismo tiempo decrecimentalista, autogestionario y antipatriarcal. ¿Por qué? Porque quienes defiendan ese proyecto estarán olvidando 3 dimensiones centrales de la explotación propia del sistema capitalista. Segunda observación preliminar. Como veréis inmediatamente, quienes defendemos proyectos de decrecimiento sostenemos que en el norte rico tenemos que reducir sensiblemente los niveles de producción y de consumo. Alguien se preguntará legítimamente si defendemos lo mismo en relación con los países pobres, con los países del tercer mundo. La respuesta es no, pero. El no creo que se justifica por sí solo. Si la renta per cápita en Bangladesh o en Burkina Faso es 30 veces inferior a la nuestra, no parece que sea razonable que reivindiquemos que los habitantes de esos desgraciados países reduzcan sus niveles de consumo. Ahora bien, ¿de dónde nace el pero? Los habitantes de esos desgraciados países deben tomar nota de lo que nosotros hemos hecho históricamente mal en el norte desarrollado. No vaya a ser que se adentren en callejones sin salida como este en el que nos encontramos nosotros hoy. Vaya a la tercera y última precisión. Si alguien se pregunta si quienes defendemos proyectos de decrecimiento estamos olvidando que también en el norte desarrollado hay pobres, responderé inmediatamente que no. Si alguien se pregunta en paralelo si estamos reivindicando que reduzca sus niveles de consumo una viuda que cobra una pensión no contributiva de 300 euros mensuales, la respuesta obvia es no. Cualquier proyecto de decrecimiento sensato implica por necesidad un proyecto paralelo de redistribución radical de los recursos. Y vuelvo a lo mismo de antes, de contestación activa de la lógica del capitalismo. Bueno, hechas estas 3 precisiones iniciales, entro ahora sí directamente en materia. ¿Cuál es la primera apreciación que quiero trasladaros? En la visión dominante en nuestras sociedades, el crecimiento económico es, digámoslo así, una bendición de Dios. Lo que se nos viene a decir es que allí donde hay crecimiento económico hay cohesión social, servicios públicos razonablemente asentados, el desempleo y la desigualdad no ganan terreno. Creo yo que sobran las razones para recelar de todas estas supersticiones. ¿Por qué? En primer lugar, el crecimiento económico no genera necesariamente cohesión social. China lleva 15 o 20 años creciendo espectacularmente, pero no creo que nadie sostenga hoy en serio que la sociedad china se halla socialmente más cohesionada que 3 o 4 lustros atrás. En segundo lugar, el crecimiento económico se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles. En tercer término, provoca con frecuencia el agotamiento de recursos que sabemos que no van a estar a disposición de las generaciones venideras. En cuarto lugar, y al menos en lo que hace al norte desarrollado, se asienta en el expolio permanente de los recursos humanos y materiales de los países más pobres. Y en quinto y último término, por dejar las cosas así, permite el asentamiento de lo que algunos autores han dado en llamar
un modo de vida esclavo que nos invita a pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. Permitidme que rescate una anécdota, lo hago siempre, omnipresente en la literatura sobre el decrecimiento y que creo que da en el clavo de esto del modo de vida esclavo. En una de sus versiones está ambientada en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano se halla, conforme a la imagen tópica, medio adormilado junto al mar, y en un momento determinado se le acerca un turista norteamericano. Entablan conversación y el turista pregunta: ¿y usted en qué trabaja? ¿A qué se dedica? Bueno, yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. ¿Trabajará usted muchas horas cada día? Muchas horas, sí. ¿Cuántas horas trabaja como media cada día? Bueno, yo le suelo echar 2 o 3 horitas a esto de la pesca. El turista norteamericano reacciona airado y pregunta: pero hombre, ¿qué hace usted el resto del tiempo? Vaya, yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo con los amigos a beber unas cervezas. El turista, ya visiblemente agresivo, pregunta: ¿pero cómo es usted así? ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más? ¿Y para qué? Pues porque si trabajase más, en un par de años podría comprar un barco más grande. ¿Y para qué? Luego de un tiempo podría montar una factoría aquí en el pueblo. ¿Y para qué? Más adelante abriría una oficina en el Distrito Federal. ¿Y para qué? Luego de unos años montaría delegaciones en los Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, al cumplir 70 años podría jubilarse, venir aquí, levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir con los amigos al atardecer a beber unas cervezas. Creo que se entiende qué es lo que invoca la anécdota, en el buen entendido de que me considero siempre en la obligación de recordar que tiene una fuga, no precisamente marginal. No explica convincentemente cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista. Y admitamos que esto, aunque no desmiente el sentido de fondo de la anécdota, algo nos dice sobre una realidad que no es precisamente marginal. Segunda observación que quiero haceros. Somos claramente víctimas de las ilusiones ópticas que nacen de las grandes cifras que no acertamos a manejar, que se nos escapan. Permitidme que proponga 2 ejemplos de lo que quiero decir. El gasto sanitario anual per cápita en Cuba es de $236. El gasto sanitario anual per cápita en los Estados Unidos asciende, en cambio, a $5.274. Retraduzco estas cifras. Por cada $1 per cápita que se gasta en sanidad en Cuba, se gastan 20 en los Estados Unidos. Y sin embargo, las cifras cubanas en materia de esperanza de vida en nacer y mortalidad infantil son muy similares a las norteamericanas. No solo eso, la Organización Mundial de la Salud establece un ranking en virtud del cual valora cómo los ciudadanos de los diferentes estados consideran que son los sistemas sanitarios respectivos. En ese ranking, Cuba ocupa el puesto 36 del planeta frente al lugar 72 que corresponde a los Estados Unidos. Creo que es fácil entender lo que quiero significar. En una lógica económica convencional, si yo gasto 20 veces más recursos que tú, obtendré prestaciones sensiblemente superiores a las tuyas. El dato que acabo de manejar lo desmiente. Ojo con lo que digo a continuación. Probablemente las cifras cubanas tienen que ver con determinadas realidades saludables vinculadas con el sistema sanitario de la isla. Pero en una dimensión importante, con certeza, guardan relación con alguno de los efectos paradójicos de la escasez y de la pobreza. ¿En qué estoy pensando? La escasez existente en Cuba hace que la dieta alimentaria en la isla registre una presencia significativa de frutas y de verduras. Algo que no ocurre en una sociedad opulenta como es la norteamericana. Creo que no preciso señalar que esa dieta tiene efectos positivos en términos de salud. Lo mismo digo en relación con el sistema de transportes muy precario en Cuba, que obliga a las gentes a caminar o a moverse en bicicleta, algo que de nuevo tiene consecuencias saludables en términos de salubridad pública. Voy a por el segundo ejemplo que quería proponer.
La renta per cápita en los Estados Unidos es hoy más de 3 veces superior a la que se registraba al terminar la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, el porcentaje de ciudadanos norteamericanos que confiesa ser cada vez menos feliz ha ido claramente más. Una encuesta realizada en el año 2005 concluía que un 49% de los norteamericanos declaraba ser cada vez menos feliz, frente a solo un 26% que afirmaba lo contrario. Veamos qué significa, a mi entender, esto. Hemos escuchado muchas veces esa frase que dice que el dinero no hace la felicidad. Administrémosla con prudencia. Es verdad que en los estadios inferiores del desarrollo, la disposición de dinero, de recursos, claro que tiene que ver con el bienestar y con la felicidad. Si yo me estoy muriendo de hambre y empiezo a comer, hay un cambio sustancial en mi estilo de vida. Tengo la certeza, sin embargo, de que dejados atrás esos estadios iniciales del desarrollo, el hiperconsumo al que a menudo nos entregamos en nuestras sociedades es antes un indicador de infelicidad permanente que una señal de felicidad exultante. Lo digo de otra manera, llamándoos la atención sobre un argumento que a mi entender es decisivo. Durante mucho tiempo hemos vivido mal que bien en la idea de que cada nueva generación que entraba vivía mejor que las anteriores. Mi abuelo vivió mejor que mi bisabuelo, mi padre vivió mejor que mi abuelo, yo he vivido mejor que mi padre, pero ¿puedo afirmar que mi hija va a vivir mejor que yo? ¿Puedo dar por seguro que va a disponer de un puesto de trabajo, que va a cobrar un subsidio de desempleo o, en su defecto, que cobrará una pensión dentro de 40 o 50 años? Me temo que las certezas han acabado al respecto, y esto no deja de ser una paradoja en una sociedad que presume de su crecimiento económico, de su desarrollo, de los efectos aparentemente saludables de la incorporación de nuevas tecnologías. Tercera observación que quiero haceros. Detrás de todos los proyectos de decrecimiento hay una conciencia clara en lo que hace a un problema central en el planeta contemporáneo, el de el agotamiento progresivo de los recursos, que nos emplaza ante un escenario en el que es absurdo pretender seguir creciendo ilimitadamente en un planeta en el que los recursos están limitados. Permitidme que retrate este problema de la mano de 3 metáforas. Vaya la primera de ellas. Estamos en un barco que se mueve a una velocidad de 25 nudos, camino de un acantilado con el que inexorablemente, si no cambiamos el rumbo, va a chocar. ¿Qué es lo que hemos hecho en los últimos años al calor, por ejemplo, del célebre protocolo de Kioto? Reducir un poco la velocidad del barco. Nos movemos ahora a una velocidad de 23 nudos. Como quiera que no hemos modificado el rumbo, la conclusión está servida. Acabaremos por chocar con el acantilado. Probablemente tardaremos 4 o 5 días más, pero no esquivaremos el choque. Vaya la segunda metáfora que invocaba ahora delante de uno de vosotros. Lo que en la literatura se llama la metáfora del Titanic. ¿Por qué buena parte de los pasajeros del Titanic murieron? Por una razón muy sencilla. Porque los botes salvavidas que el barco llevaba no tenían capacidad para acoger a todos los pasajeros que viajaban en el barco. ¿Eso hubiera encontrado algún remedio? La cuestión tenía un remedio fácil. Vivamos en la metáfora. Había que desmantelar los camarotes de lujo y con la madera correspondiente construir botes salvavidas. Permitidme que subraye lo que a mi entender incorpora esta metáfora. El discurso dominante nos sigue diciendo que los problemas deben resolverse sin dañar los intereses de nadie. Bueno, hay que oponerse drásticamente a ese discurso. Hay que atentar contra los intereses de aquellos que, chupando los recursos de la mayoría, están poniendo en un brete el porvenir de la especie humana y de tantas otras especies. Vaya la tercera y última metáfora. Imaginaos un estanque en el que hay un nenúfar. Sabemos que ese nenúfar se multiplica al ritmo de 2 por 1 cada día. Si el lunes hay un nenúfar, el martes habrá 2. Sabemos también que con arreglo a ese ritmo, el estanque estará repleto de nenúfares al cabo de 30 días, con lo cual los nenúfares, faltos de espacio vital, morirán. Si yo ahora os preguntase,
¿En cuál de esos 30 días pensáis que el estanque estará cubierto en su mitad de nenúfares? Un procedimiento de razonamiento espontáneo invita a replicar el día 15. Rápidamente os percataréis de que no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es el día 29. El día 29 los nenúfares cubren la mitad del estanque. Como quiera que se multiplican por 2, el día 30 colman todo el estanque. El día 28 los nenúfares cubrirán una cuarta parte del estanque. El día 27 una octava parte. El día 26 una 16ª parte del estanque. Pongamos por caso que estamos en el día 26. Alguien dirá, no es al fin y al cabo tan grave lo que hemos hecho, solo hemos dañado una 16ª parte del planeta Tierra. Pero alguien replicará con mejor criterio. Hemos puesto en marcha un proceso aceleradísimo, de tal manera que objetivamente nos quedan solo 4 días. Y cuanto más tardemos en coger ese toro por los cuernos, más difícil consistirá el resolver los problemas correspondientes. Detrás de estas 3 metáforas que acabo de utilizar, hay un concepto, desde mi punto de vista, vital para entender lo que ocurre en el planeta. Me refiero a la huella ecológica. La huella ecológica mide la superficie del planeta, terrestre como marítima, que precisamos para mantener las actividades económicas hoy existentes. Todos los estudios relativos a la huella ecológica concluyen que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos del planeta. O lo que es lo mismo, que estamos chupando recursos que no van a estar a disposición de las generaciones venideras. Ante una situación tan delicada como esta, me considero siempre en la obligación de rescatar 2 opiniones que formuló en su momento Cornelius Castoriadis, el filósofo greco-francés. Castoriadis señaló que le producía fascinación comprobar cómo las personas que reclaman cambios políticos, económicos y sociales radicales son inmediatamente descalificados como utopistas incorregibles. En tanto en cuanto y en cambio, nuestros dirigentes políticos, que en el mejor de los casos miran a 2 años vista las próximas elecciones, se nos presentan como personas sensatas que tienen respuestas objetivas a todos los problemas importantes. Castoriadis agregó, segunda observación, que ante un escenario tan delicado como este, deberíamos actuar como lo haría lo que llamaba el pater familias diligens, el padre de familia diligente. El ejemplo que Castoriadis proponía era un poco truculento. Decía, imaginemos un padre al que le dicen que es muy posible que su hijo tenga una gravísima enfermedad. Parece que ese padre solo podrá reaccionar de una manera sensata, removiendo Roma con Santiago para colocar a su hijo en manos de los mejores médicos y que determinen si ese diagnóstico es certero o no. Ese padre, en cambio, no podrá reaccionar diciendo, si es posible que mi hijo tenga una gravísima enfermedad, también es posible que no la tenga, quedándose entonces cruzado de brazos. Me temo, sin embargo, que nuestra actitud se ajusta más bien a esta última posición, la de quienes pensamos que esto se resolverá como por arte de magia y preferimos seguir mirando hacia otro lado. Cuarta observación que quiero haceros. Quienes defendemos proyectos de decrecimiento, no solo estamos pensando, que también, en la necesidad inexorable de reducir los niveles de producción y de consumo en el norte desarrollado. Estamos pensando en una reconfiguración radical de nuestras sociedades sobre la base de principios y valores muy diferentes. ¿Cuáles son esos principios y valores enunciados de manera muy rápida? El primero es la primacía de la vida social frente a la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad. El segundo lo configura el ocio creativo, frente al ocio siempre vinculado con el consumo que se nos ofrece por todas partes. El tercero es el reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. El cuarto es una apuesta decidida por la reducción del tamaño de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte. El quinto lo configura la reivindicación rotunda de lo local frente a lo global, en un marco de recuperación de la democracia directa y de la autogestión.
Y el sexto y último, la sencillez, la austeridad voluntaria. Alguien podría aducir que principios y valores como esta media docena que acabo de expresar nos sitúan fuera del mundo, que no tienen nada que ver con la organización pasada o presente de las sociedades humanas. Si ese argumento se expresase, me vería en la obligación de disentir radicalmente y de sugerir que hay al menos 4 ámbitos en los cuales, antes o después, esos valores se han revelado. ¿Cuál es el primero de ellos? Muchas de las prácticas históricas del movimiento obrero de siempre. Es verdad que la presencia de esos principios y valores resulta mucho más claramente perceptible en el caso de la tradición libertaria que en el caso de las otras tradiciones del movimiento obrero. El segundo ámbito lo configuran muchos de los hábitos económicos de las mujeres, en el marco de lo que ha empezado a llamarse la economía de cuidados. Una economía que se caracteriza por su carácter no monetario, por su respeto de los límites medioambientales, por su uso de energías permanentemente renovables. Un tercer ámbito, admitiré que equívoco, pero interesante, de manifestación de esos principios y valores lo configura la institución familiar. Estos neoliberales, que todo lo fían en la mano invisible del mercado, a buen seguro que no aplican las reglas del juego correspondientes en el interior de sus familias. Lo común es que en el interior de la familia impere la lógica del don, del regalo, de la gratuidad. Rescato un cuarto y último ámbito de manifestación de esos principios y valores, el que configura muchas de las prácticas de esos pueblos que nos empeñamos en descalificar como primitivos y atrasados. En la Europa mediterránea, los campesinos acostumbraban plantar olivos e higueras de los que sabían no iban a disfrutar durante siglos, desde los siglos XIII al XVIII, ni sus hijos ni sus nietos. Estaban claramente pensando en las generaciones venideras, un chip mental que por desgracia entre nosotros se ha desvanecido. Rescato una anécdota que de nuevo nos emplaza ante el rigor de muchas de las prácticas de los pueblos que nos empeñamos en descalificar como primitivos. La anécdota está ambientada en un lugar perdido de la Amazonia brasileña. Un grupo de misioneros se adentra en esa región y se topa con unos indios que se dedican fundamentalmente a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros deciden hacer un esfuerzo y obsequian a los indios con unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después, los misioneros regresan a esa región, hablan con los indios y uno de los misioneros pregunta: bueno, ¿qué tal los cuchillos? Y uno de los indios responde: muy bien, tardamos ahora 10 veces menos que antes en cortar la leña. El misionero inmediatamente replica: pues supongo que estáis produciendo entonces 10 veces más leña que la que producíais antes. El indio responde perplejo, cargado de razón: no, señor, seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disponemos de 10 veces más tiempo libre para dedicarlo a aquello que objetivamente tiene que ver con nuestro bienestar y con nuestra felicidad. Creo que de nuevo en este caso estamos obligados a reconocer que los habitantes del norte desarrollado, infelizmente, hemos perdido este chip mental. Quinta observación que quiero haceros. Conviene que no pierda la perspectiva de un argumento principal, que es ese que reclama reducciones significativas en los niveles de producción y de consumo en el norte desarrollado. Vamos a ver. Quienes aquí tenéis más edad, recordaréis que hace 30 años se produjo entre nosotros una polémica, una confrontación a menudo muy dura, entre nuestro incipiente movimiento pacifista y los sindicatos mayoritarios, comisiones y UGT. La polémica tenía que ver con la industria militar. El movimiento pacifista reivindicaba: ciérrense las industrias productoras de armas. Y comisiones y UGT respondían diciendo: presérvense los puestos de trabajo. Bueno, rescato esta polémica de hace 30 años porque mi impresión es que aquello a lo que vamos a asistir en los años venideros es a una repetición de esa polémica, bien que en un ámbito económico mucho más amplio. Lo que estamos diciendo es que hay que reducir sensiblemente, en su caso clausurar, la actividad
productiva de sectores económicos enteros. ¿En qué estoy pensando? En la industria del automóvil, en la de la aviación, en la de la construcción, cómo no en la industria militar, en la industria de la publicidad. Alguien replicará inmediatamente: si hacemos esto, en la Unión Europea se generarán millones de parados. ¿Cómo resolveremos el problema correspondiente? Haremos uso de dos procedimientos diferentes. El primero implicará el desarrollo de aquellas actividades económicas que tienen que ver con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio ambiente. Y el segundo pasará por ese reparto del trabajo que antes reivindiqué en los sectores económicos convencionales que inevitablemente tendrán que pervivir. ¿Cuál será el resultado en términos casi individuales? Trabajaremos muchas menos horas. Quienes más ganamos, ganaremos menos dinero. Dispondremos de mucho más tiempo libre y tendremos que reducir nuestros niveles de consumo, a menudo hilarantes y estúpidos, que, repito, más ilustran sobre nuestra infelicidad general que sobre un estado pletórico que identifica consumo con bienestar y felicidad. Tengo yo la certeza de que este horizonte que acabo de describir es mucho más saludable que el vinculado con el modo de vida esclavo que antes mencioné. Mi pronóstico en cualquier caso es firme. Si no somos capaces de decrecer en virtud de un proyecto consciente, racional, ecológico, social y solidario, acabaremos por decrecer de resultas del hundimiento sin fondo del capitalismo global que padecemos. Sexta observación que quiero haceros. Me interesa acometer un ejercicio que pretende traducir alguno de los elementos teóricos que acabo de manejar a debates que creo han tenido cierto peso, en su caso lo mantienen, entre nosotros. Reduciré mis observaciones a 4 debates. Vaya el primero. Hace algo así como 1 año y medio, el ministro de Industria español, el señor Sebastián, anunció a bombo y platillo que la maquinaria político-administrativa que dirige se aprestaba a reducir en un 10% su consumo de energía. Bien está, dirá cualquier persona sensata, pero yo me pregunto, ¿por qué el ministro de Industria español no le dice a sus conciudadanos que también ellos deben reducir sensiblemente su consumo de energía? Respondo rápidamente, porque eso implicaría entrar en colisión con los intereses de las poderosas industrias eléctricas. Reflexionad un momento sobre lo que os digo a continuación. Las diferentes administraciones públicas españolas, solo en un ámbito preciso, en los últimos años, han exhortado a la ciudadanía a reducir significativamente su consumo. Me refiero al ámbito del agua. A duras penas puede ser casualidad que hasta hoy la economía del agua haya sido una economía fundamentalmente pública. Cuando se nos exhortaba a reducir nuestro consumo de agua, no se entraba en colisión con los intereses de poderosas empresas privadas. Me imagino que sabéis que de un tiempo a esta parte, un puñado de ONGs promueve una campaña de cariz innegablemente simbólico, encaminada a conseguir que durante 30 minutos de una tarde del otoño reduzcamos a la nada nuestro consumo de electricidad. Recuerdo que en 2007, la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que por algo fue destituida, decidió apoyar simbólicamente esa campaña. Al día siguiente tuvimos que escuchar los agrios comentarios de repulsa de los portavoces de las industrias eléctricas ante lo que entendían que era una injustificable intromisión de los poderes públicos en la lógica sagrada de la economía de mercado. Seamos claros en la conclusión. Nuestros gobernantes supongamos que defienden el bien común y el interés general, siempre y cuando no entren en confrontación con los intereses particularizados de poderosas empresas privadas. Vaya al segundo ejemplo que quiero proponeros. Hace 1 año, algo menos, el presidente español Rodríguez Zapatero anunció en el Congreso de Diputados un aparentemente ambicioso programa de medidas anticrisis que decidió situar bajo la etiqueta general de la sostenibilidad. Curiosamente, una de esas medidas era un ambicioso plan de ayudas públicas a la adquisición de automóviles privados,
Creo que cualquier persona sensata inmediatamente debía pensar que había algo que aquí chirriaba. Bueno, en este caso me vais a permitir que eche mano de un ejemplo personal. Yo no soy una persona particularmente consecuente en ningún ámbito de la vida, pero tengo alguna virtud que nace de mis carencias. No sé conducir y como soy moderadamente inteligente en esas condiciones he decidido no tener coche. Bueno, alguien podría preguntarse si en la ciudad en la que vivo, Madrid, echo de menos el coche. La respuesta rotunda es no. Yo lo explico así. Yo vivo en Vallecas. Mi casa está a 3 minutos caminando de un apeadero de la Renfe. Por término medio tardo, desde la puerta de mi casa y en tren hasta mi despacho en la Universidad Autónoma de Madrid, 50 minutos. ¿Qué ocurriría si dispusiese de un coche? Es verdad que muchos días llegaría antes. Tardaría, qué sé yo, 35, 40, 45 minutos. Pero no es menos cierto, primer problema, que otros días no sabría a qué hora llegaba. Y claro, si tengo clase a las 8:30 de la mañana y hay 60 alumnos esperándome, yo no me puedo permitir el lujo de llegar 40 minutos tarde. De resultas, como podéis intuir, del atasco consiguiente. Segundo dato relevante. En términos medioambientales, creo que no preciso demostrar que es ecológicamente mucho más saludable un tren público que un automóvil privado que, por añadidura, bien lo sabéis, suele ir ocupado por una sola persona. Tercer dato relevante. El tren me resulta inconmensurablemente más barato que el automóvil. La literatura sobre el decrecimiento está llena de exhortaciones a que se calcule cuál es el porcentaje de horas que se trabajan para mantener el automóvil. Comprarlo, pagar los impuestos, la gasolina, las reparaciones, las multas. Es verdad que en España, siendo tan cara la vivienda, esto del automóvil parece que queda en un segundo plano. Pero la pregunta que al final hay que formular es, ¿no te resultaría mucho más rentable trabajar un 20% de horas menos y prescindir del automóvil? ¿Esto no te generaría mucha mayor felicidad que la que obtienes de la mano del automóvil? Cuarto dato relevante. En el tren yo puedo ir leyendo, algo que hasta donde llega mi conocimiento no debe hacer el conductor de un automóvil. Yo aprovecho mi tiempo en el tren. Quinto y último elemento relevante. Por fortuna, el apeadero de la Renfe de mi universidad está a 12 minutos caminando de la facultad donde yo tengo mi despacho, con lo cual me veo obligado a hacer un ejercicio que no haría si utilizase un automóvil. No me malinterpretéis. No quiero trasladar ningún discurso hiperfundamentalista en contra del automóvil. A buen seguro que hay personas que viven en determinados lugares o que tienen determinados trabajos de tal manera que es inexorable que utilicen un automóvil. Pero sospecho que la mayoría de los ciudadanos de nuestros países vive mejor al margen del automóvil. Tercer debate interesante. Cuando al presidente Rodríguez Zapatero le hablan de la modernidad, con toda certeza pasa raudo por su cabeza un tren de alta velocidad. Nada retrata mejor las miserias de la sociedad en la que vivimos que la alta velocidad ferroviaria. ¿Por qué digo esto? Primer argumento relevante. El destrozo medioambiental que provoca la construcción de las líneas correspondientes. Permanentemente olvidado, como si no hubiera que computar los costos correspondientes. Segundo dato relevante. En España, la construcción de nuevas líneas de alta velocidad ha coincidido en el tiempo, bien lo sabéis, con la desaparición de muchas de las líneas del ferrocarril convencional. Desaparición que se ha justificado sobre la base de la idea de que no eran rentables. Pregunto yo, si los recursos faraónicos que se han invertido en la construcción de las nuevas líneas de alta velocidad se hubiesen asignado a modernizar el ferrocarril convencional, ¿podríamos afirmar que este último no es rentable? Tengo la certeza de que no. Tercer dato relevante. La alta velocidad ferroviaria ha sido un elemento central en términos de desertización ferroviaria. Yo lo explico así. Yo soy gallego. A mí me gustaría poder afirmar que en Galicia hay un proyecto de construcción de una línea de alta velocidad que debe unir a Coruña con Vigo. Por desgracia no es un proyecto, es una realidad material. Las obras están muy avanzadas. Entre A Coruña y Vigo hay 150 kilómetros de distancia. Están previstas 5 estaciones: A Coruña, Santiago, Vilagarcía, Pontevedra y Vigo. Permitidme la ironía.
estoy imaginando el tren de alta velocidad acelerando en la salida de la estación de Vilagarcía para frenar inmediatamente y entrar en la de Pontevedra a 25 kilómetros de distancia. En este caso no hay que invocar ningún código de ecologismo radical. Estos trenes adquieren velocidad cuando hay distancias respetables entre los puntos que comunican. Si la distancia falta, la velocidad sobra. No es esto lo que quería subrayar. Buena parte del trazado de la nueva vía de alta velocidad se solapa con la vieja línea del ferrocarril convencional. De tal manera que inexorablemente muchas localidades que históricamente han disfrutado de un servicio público ferroviario lo van a perder. Esto es lo que acabo de llamar desertización ferroviaria. Cuarto y último dato. Hace 3 o 4 años escuché en labios de un colega andaluz algo sobre esta materia que me pareció llamativamente lúcido. Dijo: la alta velocidad ferroviaria es un ejemplo de libro de cómo los integrantes de las clases populares celebran con alborozo que con los impuestos que pagan se construyan líneas de alta velocidad que van a ser utilizadas poco menos que en exclusiva por los integrantes de las clases pudientes. Vamos a ver. Hace 3 o 4 años, Rodríguez Zapatero inauguró un tramo de alta velocidad, si no mal recuerdo, entre Córdoba y Antequera, en Andalucía. El reclamo publicitario de esa inauguración era la idea de que el trayecto ferroviario entre Granada y Madrid, o entre Madrid y Granada, se acortaba de 6 horas a 4 horas y media. Un par de días después de la inauguración, en un periódico de Madrid apareció una carta de un granadino que confesaba haber realizado el experimento y certificaba que era verdad. Había ahorrado 1 hora y media en el viaje de ida de Granada a Madrid y otra hora y media en el viaje de vuelta a Granada. Ahora bien, cada una de esas 3 horas que había ahorrado le costaba 18 euros, un total de 54 euros más. Y ojo que no estamos hablando de un tren de alta velocidad. Aún hoy, el tren que comunica Madrid con Granada es un tren convencional que discurre en buena parte de su trayecto por la vía de alta velocidad. Cuando haya objetivamente un AVE Madrid-Granada, será bastante más caro de lo que acabo de sugerir. Bueno, el granadino en cuestión, que era un filósofo del decrecimiento, confesaba preferir el viejo tren, que le permitía leer 1 hora y media más por trayecto y le permitía, claro, ahorrarse 54 euros que no precisamente le sobraban. Esto al final conduce a formular una pregunta que puede parecer ingenua, pero que creo que de nuevo da en el clavo. ¿Quién precisa llegar de Madrid a Granada en 1 hora y 45 minutos? Respondo: los ejecutivos de las grandes empresas. Estamos trazando un sistema público de transporte ferroviario sobre la base de los intereses y de las percepciones singularísimas de una escueta y asquerosa minoría de la población. Por eso decía antes que lo de la alta velocidad ferroviaria me parece que es una metáfora muy adecuada de lo que tenemos entre manos. Cuarto y último debate que rescato. Un colega de departamento, desgraciadamente fallecido hace 1 año, solía repetir incansable que era firme partidario de la abolición plena de la pena de muerte, excepto en el caso de los arquitectos. Yo me permito utilizar la frase, pero corrijo lo de los arquitectos y los sustituyo por los tertulianos de las radios y de las televisiones. Los todólogos, ya sabéis, estas personas que inician sus intervenciones diciendo: yo la verdad sobre esto no sé nada, y a continuación te explican esto y demuestran que por una vez tenían razón, que no sabían absolutamente nada. Bueno, hace, qué sé yo, 1 año, año y medio, viendo una de esas tertulias infames de televisión, observé absolutamente perplejo cómo uno de los tertulianos habituales, persona tradicionalmente vaporosa en sus argumentos, que castiga permanentemente la lengua castellana, servil con los poderosos, realizaba, sin embargo, una reflexión extremadamente dura, lúcida y puntillosa sobre el panorama energético que se avecina en virtud del agotamiento inevitable del petróleo y del gas natural. Yo estaba literalmente perplejo, pensé que era algún doble que habían contratado porque nada tenía que ver con sus pronunciamientos habituales. Luego entendí claro qué había ocurrido. Al finalizar su intervención, señaló que pese a todo había una solución a todos estos problemas. Ya intuís cuál era: la energía nuclear. Estaba claro que había ocurrido. El día anterior había comido con uno de los responsables de prensa
de la industria energética nuclear, que le había contado mal que bien lo que se esperaba que dijese. A estas alturas conviene que no nos dejemos engañar. Los pronósticos señalan que disponemos de uranio en el planeta para 45 años. Pero quienes reivindican la energía nuclear como tecnología salvadora en el ámbito energético, hablan de la necesidad inexorable de multiplicar por 3 el número de centrales atómicas hoy existente. Hay 450 centrales nucleares en la Tierra. Habría que situar la cifra en unas 1.300. El cálculo aritmético es sencillo. Tendremos uranio para 15 o 17 años. Nadie sabe qué hacer con los recursos que generan estas centrales, que son un regalo envenenado para las generaciones venideras. La construcción de estas centrales es extremadamente gravosa en términos de cambio climático. Las condiciones de seguridad dejan mucho que desear. Que no nos engañen. Tenemos por delante una situación energética, bien es verdad, muy delicada. Para encararla debemos asumir simultáneamente 2 grandes medidas. La primera, y cómo no, desplegar energías alternativas de cariz renovable. Y la segunda, reducir significativamente nuestros niveles de consumo. Ojo, con determinada mitología que empieza a inundar lo de las energías renovables. Pareciera como si debiéramos pelear por el despliegue de esas energías para mantener el mismo estilo de vida dilapidador que estamos desplegando hoy. Séptima y última observación que quiero formularos. Hace unos meses apareció en Francia un libro en cuyo propio título el autor subrayaba las semejanzas entre la crisis en la que estamos inmersos y la crisis de 1929. Cuando este buen autor echaba mano de esa comparación, a buen seguro que no quería trasladar un mensaje tranquilizador. No olvidéis que la crisis de 1929 estuvo directamente en el origen del asentamiento de los fascismos en la Europa del decenio siguiente. Si así lo queremos, estuvo en el origen de la propia Segunda Guerra Mundial. Yo tengo la impresión, sin embargo, de que esta comparación se queda corta. ¿Por qué? Nos hemos acostumbrado a hablar de la crisis en singular, para identificar la modalidad financiera de esa crisis. Y estamos olvidando que en la trastienda hay otras crisis, en plural, mucho más importantes. Una de ellas se llama cambio climático, una realidad inexorable que está ya ahí y que no tiene ninguna consecuencia saludable. Otra de ellas es el encarecimiento inevitable en el medio y en el largo plazo de los precios de la mayoría de las materias primas energéticas que hoy utilizamos. Una tercera, por dejar ahí la lista, es la perseverancia en el expolio de los recursos humanos y materiales de los países pobres. Si cada una de estas crisis por separado es suficientemente preocupante, la combinación de todas ellas es literalmente explosiva. Ante un escenario tan delicado como este, creo que a efectos pedagógicos uno podría sentirse tentado de distinguir 2 grandes respuestas oficiales. La primera de esas respuestas procede del discurso neoliberal y tiene paradójicamente su principal botón de muestra en esos programas de rescate de instituciones financieras en crisis que han arbitrado el gobierno norteamericano y muchos de los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea. Entre ellos el español, la Caja Castilla-La Mancha, es suficiente ilustración de lo que quiero decir. Mi pronóstico al respecto es firme. El propósito es sanear esas empresas, esas instituciones financieras, para que cuanto antes vuelvan literalmente a las andadas. Y al respecto creo que hay un termómetro bien interesante. Faltan las noticias que den cuenta del procesamiento legal de las personas que condujeron a esas empresas al borde de la quiebra. Lo que se les está diciendo a estas gentes es: vuelvan ustedes a hacer lo que hicieron, que no les va a ocurrir literalmente nada. En el terreno conceptual, esta primera respuesta se expresa a través de las reiteradas declaraciones del presidente francés Sarkozy, que recordaréis habló de la necesidad de refundar el capitalismo. La visión de Sarkozy parece que se asienta en la idea de que en su despliegue material el proyecto neoliberal ha dado pie a determinados abusos. Bueno, lo que es un abuso es el propio proyecto neoliberal.
Ojo con lo que digo a continuación. El discurso dominante, que alcanza, por cierto, a la izquierda institucional entre nosotros, señala que la crisis en la que estamos inmersos es el resultado de la desregulación. La desaparición de las normas reguladoras, que ha marcado el derrotero del despliegue cronológico del proyecto neoliberal, ha conducido a una crisis. Me temo que el diagnóstico es dramáticamente equivocado, porque es dramáticamente concesivo con el capitalismo. Estamos ante una crisis del capitalismo, tanto en sus versiones reguladas como desreguladas. Quienes sostienen que solo estamos ante una crisis vinculada con el capitalismo desregulado parecen no concebir otro horizonte que el del propio capitalismo. La segunda de las respuestas nace del mundo socialdemócrata o keynesiano y se asienta en la manida idea de que el Estado debe intervenir en la economía para tirar de la demanda y permitir que abandonemos la senda de la crisis. ¿Cuáles son, a mi entender, los dos grandes problemas de esta propuesta? El primero afecta a la condición de nuestros socialdemócratas. Llevan 2 decenios aplicando a rajatabla políticas neoliberales y literalmente no saben hacer otra cosa. Cuando Rodríguez Zapatero saca de la chistera alguna propuesta aparentemente innovadora, siempre es en el sentido de la desregulación. Lo de la jubilación a los 67 años, por ejemplo. Nunca es en el sentido de la recuperación objetiva de un discurso, aunque socialdemócrata, de vocación social. Más grave es, sin embargo, el segundo de los problemas. La gran diferencia entre 1929 y 2010 es que hoy lo de los límites medioambientales y de recursos del planeta va en serio. Este no era un problema central 80 años atrás. Era, en el mejor de los casos, un problema incipiente. Lo formulo de otra manera. Cuando el presidente Rodríguez Zapatero nos dice que un elemento central para encarar la crisis es el que pasa por la obra pública en infraestructuras de transporte, trenes de alta velocidad, nuevas autovías, haría bien en explicarnos quién va a utilizar esas maravillosas autovías de nueva construcción dentro de 10 años, cuando el litro de gasolina cueste 4, 5 o 6 euros. Estas son las preguntas que nuestros dirigentes prefieren no responder. ¿Por qué? Por algo que sugerí antes. Su proyecto se mide en el corto plazo de las próximas elecciones. Es lo único que parece importar. Y curiosamente, los principales de los problemas que están sobre la mesa nos invitan a considerar perspectivas de medio y largo plazo. Bueno, acabo. Ante un escenario tan tétrico como este, en el que las respuestas oficiales, keynesianas o neoliberales, parecen más de lo mismo, conviene que prestemos atención a 2 horizontes interesantes. El primero de ellos nos habla de una posibilidad bien real de renacimiento de los movimientos de emancipación. Tengo la certeza de que una propuesta en una primera lectura hiperradical como es la del decrecimiento, hoy empieza a calar, a veces espontáneamente, a veces ideológicamente, en la cabeza de muchas gentes. Con lo cual, auguro, contra viento y marea, una edad de oro para los movimientos de emancipación. El otro de los horizontes del futuro es de corte diametralmente diferente. Hace 4 o 5 años se tradujo al castellano un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro se titula Auschwitz comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que Ameri maneja sugiere que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico excepcional, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos dice antes bien que debemos estudiar puntillosamente el contenido preciso de esas políticas, porque bien pueden reaparecer entre nosotros en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a sacar adelante lo que en uno de esos libros llamo un proyecto de darwinismo social militarizado encaminado a preservar en manos de una escueta minoría de la población planetaria esos recursos escasos. Creo yo que buena parte de las políticas que abrazó
el anterior presidente norteamericano y que parece haber heredado sin mayores problemas el actual, hunden sus raíces en un proyecto de esta naturaleza. Como creo yo que buena parte de las medidas que la Unión Europea empieza a aplicar a los inmigrantes pobres que llegan a nuestras costas y aeropuertos beben también de un proyecto de esta naturaleza. Hace algo así como un año me invitaron en Madrid a participar en una mesa redonda en compañía de una mujer que entendí que era una de las estrellas rutilantes en ascenso en televisión española. Esta chica tenía que hablar de la manipulación en los medios de comunicación y a mí me correspondía hablar del decrecimiento. Como podéis intuir, no tenía mucho que ver una cosa con la otra. El caso es que esta chica, sometida, por cierto, a los dardos críticos del Partido Popular, que entendía que era una izquierdista redomada, en un momento determinado reaccionó de manera muy positiva a algo que yo dije. Dije, a tono, por cierto, con un comentario que escuché a alguien antes de entrar en esta sala. Dije, me parece muy llamativo que en estos programas matinales de los diferentes canales de televisión, en los que todos los días entrevistan a 2 o 3 personas y por los que con certeza han pasado centenares de políticos, economistas y sindicalistas, nadie se haya asomado ni de lejos a la idea de que tal vez conviene discutir si lo del crecimiento económico es la panacea que resuelve todos nuestros males o es una fuente principal de nuestros problemas. Esta mujer reaccionó inmediatamente con el compromiso expreso de garantizar que al menos en televisión española ese vacío se iba a llenar y que alguien, yo mismo u otra persona, pudiera ir a explicar qué es esto del decrecimiento. Vaya por delante que no he vuelto a saber nada de ella. Pero recuerdo perfectamente lo que me dijo cuando nos despedíamos. Me preguntó, oye Carlos, ¿y esto del decrecimiento no será una cosa un poco revolucionaria, verdad? Y yo, como podéis intuir, me quedé un poco perplejo sin saber muy bien qué decir, porque, entre otras razones, tenía al alcance 2 respuestas muy razonables y muy eficientes. La primera hubiera venido a decir, pues mira, sí, la verdad es que si estamos reivindicando la primacía de la vida social, la autogestión, la democracia directa, el reparto del trabajo y el ocio creativo no consumista, habida cuenta de las reglas que imperan en nuestras sociedades, parece legítimo describir esto como revolucionario. Pero reflexionad un momento sobre el hecho de que tenía otra posibilidad diametralmente diferente, que hubiera consistido en decir, pues mira, no, es algo a lo que hemos llegado personas muy tranquilas y muy sensatas, que estamos cada vez más preocupadas por el cariz que van adquiriendo los acontecimientos en el mundo en el que vivimos y que en una dimensión legítima somos conservadores. No en el sentido en el que lo son nuestros consumidores, nuestros conservadores oficiales, que invocan la autoridad de su primo de Sevilla para negar el cambio climático, sino en el sentido propio de la palabra de quienes estamos objetivamente preocupados porque el planeta literalmente se nos va, que estamos objetivamente inquietos por la necesidad de arbitrar medidas que con urgencia pongan freno a ese proceso. Repito algo que dije antes. Si no somos capaces de decrecer en virtud de un proyecto consciente, racional, ecológico, social y solidario, un proyecto anticapitalista, acabaremos por decrecer de resultas del hundimiento sin fondo de los sistemas que padecemos en el momento presente. Gracias por haberme escuchado.